pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo, yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, si lo fuerte, libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Muy buenas tardes, noches, hermanos. La paz del Señor sobre sus vidas. Un día más con ustedes, una noche más, desde aquí, desde nuestro lugar, siempre haciendo los saludos respectivos, desde la tierra chimbotana, desde Chimbote, Perú, para compartirles nuevamente en esta noche la palabra de Dios. Reciban saludos del pastor Raúl Vargas, pastor y amigo y consiervo, para todos aquellos que nos escuchan, pastores amigos, congregaciones y también congregaciones amigas, para todos aquellos también que nos están viendo, personas recién convertidas, fuera y dentro de nuestro país, amistades y familia que nos vienen siguiendo y están atentos siempre a la predicación. Soy un convencido de que tarde o temprano la palabra del Señor hace efecto en el corazón de las personas. No es porque solamente mi convicción esté basada solamente a mi definición, sino a lo que la Escritura dice. El profeta dijo claramente en Isaías, dice que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará y cumplirá su propósito por el cual fue enviado. Entonces, la única misión mía, la única responsabilidad mía es compartirle la palabra del Señor, tratando de esa forma preparar el terreno para que la palabra entre, llegue y produzca y haga lo que tiene que hacer. Estamos siguiendo una línea de series, de temas, decíamos, relacionado a las casas. Ya estamos en el día 28, si no me equivoco, de nuestra cuarentena aquí en nuestro país. Y desde el día que comenzamos, desde el día 17, no hemos parado ni un día de predicar por medio de estas redes sociales, de este Facebook. No hemos parado ni un día de anunciar el mensaje, de proclamar a Cristo. Y sé que cada día el Señor tiene una palabra fresca, sé que cada día tiene, como dijo el Señor, cada día tiene lo bueno y lo malo que ha de pasar. Pero estamos convencidos claramente de que el Señor tiene bajo control todas las cosas. Y de esos días seguimos predicando. ¿Hasta cuándo? Será la pregunta. Hasta cuando el Señor lo permita, porque creo que fue algo que Dios nos puso en el corazón. Nos puso esa carga de predicar la palabra por medio de estas redes sociales y lo estamos cumpliendo. Pero hemos agarrado esa línea, ya que ahora la mayoría y todas las personas estamos en este aislamiento social, estamos en casa. El tema que siempre que hemos puntualizado es desde casa. Cosas, eventos, situaciones, relaciones, conflictos, virtudes que suceden en un hogar. Pero siempre estos hogares han sido intervenidos por la mano soberana o la absoluta voluntad de Dios. Y hoy, en esta noche, vamos a ver lo que ya habíamos anunciado por el Face, ¿no? La casa de Zaqueo, más conocido como Leví, Mateo, más conocido como Leví, la casa de Mateo.
Habla mucho, los tres evangelios sinópticos hablan sobre Mateo, ¿no? Habla sobre su llamado, que fue un llamado muy particular, con solamente una palabra, esa palabra que dice, ese vocablo que dice, sígueme, y dice, y Mateo dejándolo todo le siguió. Y una vez que le siguió al Señor, lo llevó a su casa. Esta noche quiero darte quizás el preámbulo bajo el bosquejo que he tratado de armar, porque estudiando la Escritura pude encontrar que en la casa de Mateo vamos a encontrar dos grupos, los ortodoxos y los que se le llaman los pecadores. En la casa de Mateo vamos a encontrar dos ilustraciones, el médico y el esposo. En la casa de Mateo vamos a encontrar el vino nuevo y el vino viejo. Y en la casa de Mateo vamos a encontrar... Entonces, queremos bajo este pensamiento que les estoy transmitiendo lo que vamos a encontrar en la casa de Mateo. ¿No? Y quiero que abran su Biblia en Lucas capítulo 5, el versículo 27, porque hasta el versículo 39 de Lucas 5, desde el 27 al 39, vamos a encontrar ese dualismo, lo que va a suceder en la casa de Mateo. Vuelvo a repetir, en la casa de Mateo vamos a encontrar una casa receptiva, porque va a reunir a buen grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas van a haber dos grupos, los ortodoxos o los escribas y fariseos y los pecadores o publicanos. En la casa de Mateo Cristo va a ilustrar o va a dar dos ilustraciones. Por eso digo el dualismo de Mateo. La ilustración del médico y la ilustración del esposo. Después va a dar Cristo una parábola donde habla del vino nuevo y el vino viejo. El dualismo de Mateo. Y después vamos a ver lo que Mateo perdió y lo que encontró. Entonces esperamos que este estudio sea de mucha bendición y que lleguemos a identificar la casa de Mateo con nuestras casas. Hay características también, claro que la hay. Dice en el capítulo 5 de Lucas, el versículo 27 y 29, dice así. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Acuérdese esta expresión. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. El versículo 29 dice así. Y Leví, que es Mateo, le hizo gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, ahí comienzan las dos ilustraciones. Quiero hacer un paréntesis o un alto hasta este versículo. Decía Mateo o Leví, Leví es el nombre en arameo, que se traduce el regalo de Dios. El nombre de Leví se traduce como el regalo de Dios. Dice que su oficio de él era un publicano. Días atrás le expliqué sobre el famoso Zaqueo, jefe de los publicanos. Bueno, Mateo también ejerce el mismo oficio, con una diferencia. La diferencia es que la jurisdicción donde está Mateo o Leví es en el mar de Galilea, en Capernaum, que era el norte de Palestina. Recuerde que esa jurisdicción estaba bajo el gobierno o bajo el poderío de Herodes. Entonces toda la confiscación o todos los impuestos iban dirigidos a Herodes, e Herodes lo distribuía a Poncio Pilatos.
porque era la jurisdicción de Herodes. Cuando eso sucedía, entonces Mateo o Leví da la impresión de que su trabajo de él no era honrado. Decíamos que los publicanos, que eran recaudadores de impuestos, no eran bien vistos por el mismo pueblo. Y aquí partimos. Su llamado es un llamado muy particular. El Señor lo mira y le dice, sígueme. Y dice que él, dejándolo todo, le siguió. Yo me pregunto y digo, un hombre que deja todo, como Mateo, que dejó su trabajo, que dejó su mesa de tributos públicos, el banco de los tributos públicos. Yo digo, al dejarlo todo eso, al tener el odio de la sociedad judía, al negarse a seguir contribuyendo con el Imperio Romano, digo esto, ¿volvería a encontrar, si quisiera él volver a trabajar, volvería a encontrar un trabajo fácilmente o le sería complicado? Pienso yo que por su fama y por sus características, le sería difícil volver, que Roma le vuelva a dar la confianza y que la comunidad judía le preste atención. En otras palabras, si Mateo toma la decisión de dejarlo todo, es porque él está seguro que ya no hay derecho a volver atrás. Ya no hay pensamiento de regresar nuevamente al banco de los tributos públicos, porque ya no le iba a encajar. No iba a encajar su viejo trabajo, que lo estaba dejando, para volver a retomarlo. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Jesús dijo, quien pone las manos en el arado no es digno de mirar atrás. Quien pone las manos en el arado no es digno de mirar atrás. ¿Cuánta gente ha sentido el llamado de Dios? ¿Cuánta gente ha sentido la voz de Dios en el corazón? Y en ocasiones las personas han dejado todo, pero a veces lo han dejado momentáneamente. Y otra vuelta han regresado a las barcas, otra vuelta han regresado al banco de los tributos públicos. Pero acá yo veo a un Mateo que está muy convencido, veo a un Leví que está muy convencido y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. El levantarse del banco de los tributos públicos era una actitud de desprecio ante Roma. Era lo mismo que hizo Bartimeo cuando, arrojando su capa y mencionando Jesús, hijo de David, dice, arrojó su capa, ya que esa capa era una garantía de cobertura del Imperio Romano. Y al arrojar la capa, Bartimeo estaba renunciando a todo el derecho, a toda la cobertura que Roma le daba. Mateo es casi similar. Lo que él hace es levantarse y dejar el banco de los tributos públicos y como decir, ya no necesito de Roma, ya no necesito de su poderío, ya no necesito de sus finanzas, y comienza a seguirlo al Señor. Y es aquí donde comienza todo. ¿Qué hizo Mateo? El versículo 29 dice, y Leví le hizo un gran banquete. Quiero comenzar ahora con las características de una casa como la casa de Mateo. Mateo hace tres cosas en su casa. Cosas que realmente manifiestan una gratitud, manifiestan un regocijo. Lo primero que él hace es, dispone su casa. Porque como un hombre con riquezas, un hombre con dinero, lo pudo haber hecho en otro lugar. Tenía relaciones, tenía conocidos, claro. Pero lo que él hace es que dispone su casa. Eso es muy importante. Lo segundo que él hace, invita a las personas, a sus amistades. Y lo tercero que hace, comparte el banquete. Encuentro estas tres características, entonces, dispone su casa, invita a sus amistades y comparte todo por igual. Porque el banquete fue una mesa hecha para todos por igual. Recuerde que les dije que habían dos grupos. En esa misma mesa, en esa misma casa, era tan receptiva, tenía la capacidad de juntar tantas personas, que habían escribas, habían fariseos, estaba Jesús, estaban los discípulos y estaba una compañía de publicanos. Y aparte estaban pecadores. No podemos poner el cálculo numérico de cuántas personas habían en la casa de Mateo, pero lo que sí puedo decir que su casa tenía una capacidad receptiva, capacidad para reunir diferentes grupos sociales, diferentes personas con diferentes pensamientos.
Jesús y los discípulos con la cordura, mas no con la ética. Los escribas y los fariseos no tenían cordura, pero cuidaban la ética. Los publicanos y los pecadores, relacionados y vistos como personas del vulgo. Entonces ahí comenzamos a ver dos grupos. Los ortodoxos, que eran los que cuidaban y protegían la ley estrictamente, que eran los escribas y los fariseos, y lo que ellos consideraban los pecadores. Jesús le hizo un banquete. ¿Alguna vez has hecho algo por el Señor después de tu llamado, después de tu conversión, después que lo dejaste todo? Ponte a pensar por un momento, ¿qué has hecho por el Señor? ¿Qué le hemos hecho al Señor? ¿Qué hemos hecho en su nombre? ¿Qué hemos hecho en gratitud? ¿Qué hemos hecho? Dice que Mateo le hizo un banquete, porque la casa de Mateo es una casa receptiva. Él dispuso su casa. Él puso su casa, él puso sus bienes e invitó a las personas. Comienzo a entender que Mateo tiene una intención mayúscula, no solamente de celebrar una fiesta, no solamente de compartir un alimento, no solamente de beber algunas cosas, sino que Mateo tiene un sentir más allá. ¿Sabes cuál es el sentir de Mateo? El sentir de Mateo es que su compañía de publicanos, sus amigos, las personas que él conoce, puedan conocer a Jesús. Por eso que él hace un banquete. Hace un banquete y le celebra un gran banquete. Le dice así, en el 29 dice, le hizo gran banquete en su casa. Le hizo gran banquete. No se puso a pensar cuánto tenía que gastar. No se puso a pensar que si cuánta gente vendría. ¿Por qué? Porque su intención no estaba en lo que dirán o en el qué dirán, sino en lo que puede pasar. Entonces es un hombre que no pone límites en una inversión cuando sabe que puede obtener un resultado favorable y a favor de los cielos. Ese es Mateo, un hombre muy agradecido, un hombre contento, que va a abrir las puertas de su casa, va a disponer su casa para que Cristo llegue. No solamente Mateo ya conocía a Jesús. Quiero ponerle de este lado, y este es el primer pensamiento. Jesús tiene comunión con Mateo, porque ya lo conocía y lo llamó a Leví, pero tiene compañerismo con los amigos de Mateo. Jesús tiene comunión con Mateo, se conocen, tienen una relación, pero Jesús va a tener compañerismo con sus amigos de Mateo. Amistades de Mateo, la compañía de publicanos, que su forma de vida, su pensamiento de vida, es contraria a la voluntad de Dios. Los publicanos y los pecadores, la gente que no tiene a Dios, que se le considera pecadora, tiene una forma de vida, tiene una forma de pensar contraria a la voluntad de Dios. Jesús no hace un clasismo, ni mucho menos una discriminación, recuerden. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. La diferencia que tenía Jesús con los fariseos y los escribas es que los escribas malinterpretaron el pensamiento de consagración. Y si bien es cierto, la consagración me lleva a una separación, los fariseos interpretaron mal la separación, porque la separación mal interpretada corre el peligro de convertirse en un aislamiento. Les explico. La religión de ese entonces, que estaba constituida por fariseos, por saduceos, por escribas y religiosos, no se separaron según el pensamiento de la consagración y de la santidad, sino que se aislaron. En otras palabras, ellos no querían contaminarse con nada que llamase pecado. En otras palabras, ellos no podían sentarse en la mesa con alguien que fuera inmundo. En otras palabras, si ellos veían caminar por las avenidas a gente pecadora, adúltera o fornicaria o ladrona, ellos se salteaban de vereda con tal de no tener un contacto físico. Malinterpretaron lo que era la separación y se convirtieron en un aislamiento. Hoy esa palabra aislamiento se ha hecho muy común en nuestra vida. Y mi pregunta es, no estoy hablando del aislamiento social, sino que estoy hablando del aislamiento espiritual. Cuando el hombre o la mujer que dice profesar de Dios se esconde,
se aísla espiritualmente y no quiere tener ningún contacto con todo su entorno, con aquellos que nosotros llamamos mundanos, con aquellos que nosotros llamamos pecadores. No confundamos la separación, que es un estado de consagración, sin perder la misericordia. Sin perder la misericordia. Que aislamiento, que es una completa separación sin ningún contacto. Pienso yo que el Señor nos está dando una gran cátedra con este aislamiento social para hacernos ver de que hemos estado viviendo quizás un aislamiento espiritual, que nos hemos olvidado del pecador, que nos hemos olvidado del drogadicto, que nos hemos olvidado de la prostituta, que nos hemos alejado de todos ellos, pensando que nos estábamos consagrando para Dios, creyendo que eso le agradaba al Señor. Yo veo a un Cristo sentado en el banquete de Mateo, de Leví, lo veo sentado y alrededor de él están los escribas, están los fariseos, y están los publicanos, y están los pecadores, y están los discípulos, y el Señor no hace excepción de personas. Por eso decía que la casa de Mateo es una casa que tiene una capacidad de recepcionar personas de toda índole. Mire, cuando uno llega a la iglesia del Señor como congregación local, nos encontramos con diferentes características, diferentes personas, diferentes familias, diferentes pensamientos. Algunos todavía llegan con pensamientos inconversos, con pensamientos lujuriosos, con pensamientos carnales. Otros llegan con pensamientos espirituales y así sucesivamente. Otros tienen el trato diferente y Jesús nos mira como si estuviéramos todos sentados en la mesa de Leví, como si estuviéramos sentados en la casa de Leví. Imagínense, póngase esa ilustración un momento. Decía que Mateo tenía 3 características su casa. La dispuso para el Señor. ¿Has dispuesto tu corazón para el Señor? ¿Has dispuesto tu casa para el Señor? 2. Lo segundo que hizo Mateo, y en su mente decía, no solamente quiero yo mi conversión, no solamente quiero yo ejercer un llamado, no solamente quiero entender que Dios me escogió, sino que también lo quiere compartir. Él quiere compartir su gozo, su conversión, su salvación con sus amistades. Por eso que invita y dice así en el versículo 29, y había mucha compañía de publicanos. Mateo tenía comunión con Jesús y Mateo quería que sus amistades conozcan a Jesús. Eso es lo que quería Mateo. Y eso me hace ver de que Mateo no tiene un cristianismo egoísta. No tiene un pensamiento egoísta. Él no solamente quiere tener a Cristo y la salvación para él solo, sino que él la quiere compartir con otras personas. Y decía en estos días, todos nosotros tenemos amistades inconversas en nuestro celular y quizás ni le estamos compartiendo el mensaje. Preferimos compartir otras cosas. Preferimos compartir otras y perder el tiempo en otras cosas. Y estamos aislándonos espiritualmente, aparte que estamos aislados corporalmente. Mateo quiere que sus amigos conozcan a Jesús. Aunque él sabe que sus amistades, su vida y su pensamiento es contradictorio a la voluntad de Dios. Y Jesús también lo sabe. Y algo que me llama la atención es que cuando hay grupos afines o también grupos a particulares fines, suceden problemas. Dígame si en cada congregación no hay problemas por el socialismo que hay, por la reunión de personas. Dígame si Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, no comienza a haber una discusión entre los griegos y los hebreos por la falta de distribución de alimentos contra las mujeres griegas. Siempre donde hay grupos sociales, siempre se va a crear conflictos. Pero la idea es, ahora Cristo ve 2 grupos y Él está en el medio, pero ahora Él va a inclinar su defensa, porque Él va a defender. ¿Cuándo defiende Cristo? ¿Cuándo defiende Cristo? Cuando el pecador conoce o reconoce su necesidad. Mire, quien conoce su necesidad espiritual va a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú no reconoces y no aceptas que necesitas de Jesús,
tú vas a ponerte en el grupo de los ortodoxos. Pero cuando tú sientes y sabes y reconoces que necesitas de Jesús, entonces lo que va a suceder es que vas a aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. Y ahora Jesús quiere defender no solamente a Mateo, sino que ahora Jesús va a defender a los amigos de Mateo. Y es ahí donde el Señor va a presentar las dos ilustraciones. La ilustración del médico y la ilustración del esposo. Y cuando Él dice así en el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraron contra los discípulos diciendo, comen y beben con publicanos y pecadores, Jesús les dijo, esa expresión, les dijo, es la forma como Cristo va a defender ahora a los amigos de Mateo, es ahora como Cristo va a defender ahora a los discípulos, es ahora como Cristo va a defender ahora a Él mismo, porque lo están juzgando y le están diciendo cómo tú te sientas a comer y a beber con publicanos y pecadores. Mira, cuando tú dispones tu vida, cuando tú haces lo que hizo Mateo, invitas a las personas, a tus amistades para que conozcan a Jesús, cuando tú compartes y haces equidad, haces igualdad y no haces acepción de personas, y Jesús está ahí en medio, ¿sabes lo que va a hacer Jesús? Jesús va a defender tu causa. ¿Sabe lo que va a hacer Jesús? Jesús se va a poner en el medio y Él va a defender. Porque ahora Jesús se va a poner y va a conversar con los escribas y con los fariseos. Pero Él va a presentar una defensa conforme a dos ilustraciones. No va a usar otro medio. La defensa cristiana, la apología cristiana, que la apología es la defensa de nuestra fe, pero conforme a las Escrituras, con un carácter de sabiduría y de humildad. Jesús no se va a poner boca a boca con los escribas y con los fariseos. Él va a defender y su defensa va a estar basada en dos ilustraciones. Y cada ilustración, escúchelo por favor, cada ilustración va a identificar un tema principal, La primera ilustración dice así, en el versículo dice 31, Jesús le respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recuerda lo que te dije, quien reconoce su necesidad va a aceptar a Jesús como su Señor. ¿Has reconocido tu necesidad espiritual? Entonces has aceptado a Jesús, entonces Jesús es tu Señor. Y es acá de este grupo ortodoxo de los escribas y los fariseos que ellos se creían justos entre comillas. Porque Cristo usa la palabra justos. No he venido a llamar justos. Si ustedes creen que no necesitan de mí, está bien. La soberbia de los fariseos, el orgullo de los fariseos, la altivez de los fariseos, de los escribas, los dueños de la ley, el monopolio de la ley, hicieron que ellos perdieran el espíritu de la ley. Conocían la ley, conocían la letra de la ley, pero perdieron el espíritu de la ley. ¿Y cuál era el espíritu de la ley? Era justicia, misericordia y verdad. Y Jesús dice, para ustedes, usando esta ilustración, yo soy el médico. Los publicanos y los pecadores son los enfermos. Ustedes son justos. ¿Sabe lo que está presentando Cristo en esta ilustración? La necesidad de ser sanados, la necesidad de ser curados, la necesidad de ser restaurados. Quien se justifique a sí mismo, quien diga yo no necesito de Dios en estos tiempos, endurece su corazón y por consecuencia pierde su destino. Pero ellos, Jesús ahora los va a defender con esta ilustración. Ilustra a un médico en actividad. Imagínense que el médico solamente se preocuparía por la gente sana, no ejercería su oficio, porque el médico está llamado a atender a personas enfermas.
Jesús está mostrando de que hay una necesidad espiritual, de que hay una enfermedad espiritual, y Él es el médico. Él es el médico del alma. Él es el que sana nuestras heridas, es el que perdona nuestras dolencias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas, es lo que dice el salmista. Y lo segundo, la segunda ilustración dice así: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos? Mire, siempre te van a criticar, siempre van a haber críticas, siempre van a haber comentarios, siempre va a haber sarcasmo, siempre va a haber burla. Y ellos apuntaron primeramente a los pecadores o a los publicanos, y ahora, como Jesús le responde, ahora ellos apuntan al otro grupo, más cercano, a los discípulos. Las críticas siempre van a estar al orden del día contra tu vida. Siempre van a buscar el error más pequeño que hay en ti para convertirlo en un horror mayúsculo. Pero Jesús está ahí. Y ahí está el Señor. ¿Sabes para qué? Para defenderte. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y ahora dice así el versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? No pudieron contra los publicanos y los pecadores, pero ahora apuntan al círculo más cercano de Jesús. Mira, cuando el diablo sabe que no puede contigo, va a atacar a las personas que están más cerca de ti. Cuando Satanás no puede con tu entorno, va a acercarse cada vez más a tu casa para querer destruirte. Pero recuerda una vez más, ahí está Jesús para defenderte. Ahí está Jesús para defenderte. Ahora está atacando a los discípulos. Está atacando su lado espiritual. ¿Y por qué ellos no ayunan? Y no solamente no ayunan, sino que comen y beben. Y Jesús le da una segunda ilustración. Y la ilustración le dice así, el 34. Y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. El segundo punto que Cristo le quiere mostrar es que cuando Él está presente, no puede haber tristeza, no puede haber luto, porque los ayunos judíos eran llenarse de silicio y de polvo y estar doblados como junco y quebrantados todo el día. Jesús dice, mientras que esté yo y ellos estén conmigo, hay una celebración, hay un júbilo, hay una algarabía. Cuando yo no esté profetizando de su partida, entonces ellos me buscarán de la forma de humillación. El segundo punto. El primero es la necesidad de ser curado. Lo segundo es el imperativo de una celebración. La vida cristiana es una vida de gozo. La vida creyente es una vida de regocijo. Pablo lo dice en Filipenses, regocijaos, 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 regocijaos siempre en el Señor. Entonces Jesús le está diciendo, en este momento que estamos en un banquete, que estamos en una celebración, no puede haber luto, no puede haber tristeza, no puede haber llanto. Lo que tiene que haber es una celebración, lo que tiene que haber una fiesta. Y esas son las posiciones que Cristo presenta. ¿Le querían arruinar el banquete a Mateo? Claro, se lo querían arruinar. El grupo ortodoxo. Pero recuerden, eran los dos grupos, las dos ilustraciones. Y ahora viene una parábola con dos ilustraciones. El vino nuevo y el vino viejo. El odre nuevo y el odre viejo. La casa de Mateo es una casa con capacidad receptiva para juntar a todos y para enseñarle a todos, para compartir con todos, porque el banquete fue hecho para todos. Mateo no hizo un banquete solamente para los publicanos, sino que en esa mesa estaban sentados todos. Principio de equidad o de igualdad. Una persona que actúa bajo ese principio siempre va a actuar bajo justicia. Cuando comenzamos a hacer acepción de personas, a este me inclino, a este me acerco, porque este tiene dinero y el otro no tiene dinero,
estamos rompiendo ese principio de igualdad. Y Mateo está muy convencido de que si él invitó a Jesús a su casa, quien va a defender su hogar es Jesús. Si en tu casa está Cristo, quien lo va a defender es Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El Señor toma el control de todas las áreas de tu vida. Y es ahí donde Cristo le dice, ya no apuntando al pensamiento de las situaciones que habían pasado por no lavarse las manos o por sentarse a la mesa juntos con pecadores y publicanos, sino que ahora Jesús le dice, ¿alguien puede poner un pedazo de tela nueva sobre un vestido viejo? ¿Alguien podrá poner un vino nuevo sobre un odre viejo? Y ahora Jesús va más allá. No va más allá, ya desenmascaró sus actitudes, sus intenciones. Ahora va a desenmascarar su religión, su doctrina, su enseñanza. ¿Sabes? Jesús no vino al mundo para remendar una religión judía. No vino para poner un parche y tapar un hueco en una religión judía que estaba completamente corrompida por la avaricia, por la injusticia. Jesús te está diciendo, en otras palabras, yo no he venido a parchar algo. Yo he venido a renovar todo. Jesús no uses a Jesús solamente para que te ayude en algunas cositas. No. No lo busques a Jesús para que te solucione el pago de la luz. No. No lo busques a Jesús para que te parche el pago del trabajo. Si eso haces, estás todavía con un pensamiento religioso. Y Jesús dice claramente, nadie echa vino nuevo sobre odres viejos. Quiero explicarle algo así para terminar. Los odres, que eran pellejos de animales secados y se convertían en recipientes, y es ahí donde se echaba el vino. Pero cuando el odre era viejo, perdía su elasticidad, porque como era pellejo de animal, era flexible. Pero cuando ya era un odre viejo, perdía su elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se ponía duro, como si fuera una piedra. Un odre que era de pellejo de animal, se ponía duro. ¿Cuánta gente ha perdido su elasticidad? ¿Cuántos obreros, cuántos hijos de Dios, cuántas familias han perdido su elasticidad? Están ahora duros como el odre. Y Cristo dice, si he hecho vino nuevo, el vino nuevo, en el proceso de fermentación, sigue produciendo gases. Y esos gases, al ser echados en un odre que no tiene elasticidad, ¿sabe lo que sucede? Explotan. Explotan. Porque el vino nuevo sigue fermentando y en seguir fermentando, en su proceso de fermentación, todavía sigue produciendo gases. Y esos gases hacen, por eso que los odres eran elásticos, porque se adaptaban a los gases y eran elásticos. Pero como el odre es viejo, no tiene elasticidad. Cuando él dijo del parche, de remendar un vestido y ponerle un parche nuevo, ¿sabe lo que ocasiona? Usted que quizás lo ha hecho en su casa, ¿sabe por qué? Porque remendar las cosas en los tiempos de Cristo era tan común por la pobreza. La mayoría de la gente pobre tenía sus vestimentas remendadas. Pero ¿sabe lo que ocasionaban? Cada vez al lavarlo, esa parte remendada hacía que se rompa la tela más y el hueco o la rotura se hacía cada vez más grande y entonces se perdía toda la vestimenta. Y la gente andaba por las calles, los pobres andaban por las calles con ropa remendada. Jesús no vino a remendar algo. Él vino a salvar al mundo. Jesús no vino a reformar tu vida. Él vino a transformar tu vida. Jesús no solamente vino a sacarte de un vicio. Él vino a hacerte hijo de Dios. Y ahí está Jesús en la casa de Mateo. Y ahora mi pregunta es, ¿qué perdió y qué encontró Mateo? ¿Qué perdió Mateo? ¿Qué perdió?
¿Sabe lo que perdió Mateo? Perdió un trabajo muy cómodo porque era publicano. Lo perdió. Dicen que hoy en día, terminando esta cuarentena, muchas personas van a perder sus trabajos. Lo escuché hablar al presidente, a economistas. Mucha gente se le va a reducir el sueldo. Perdió un trabajo seguro. Pero ¿sabe lo que encontró? Encontró un llamado. ¿Estás triste porque de repente vas a perder el trabajo? Alégrate, porque hay un llamado de parte de Dios sobre tu vida. Pero encontró un lugar eterno. De repente vas a tener que renunciar y alejarte de amistades, pero hay un lugar eterno para ti. ¿Qué perdió Mateo? ¿Qué perdió? Perdió buenos ingresos, porque era un publicano. Pero ¿qué encontró? Encontró dignidad. Porque ahora ya nadie lo va a acusar de ladrón, de estafador, de aprovechador o de usurero. Sí, perdió un buen ingreso, pero ahora encuentra una dignidad. Porque quien se acerca a Cristo, quien está con Cristo, aunque haya tenido un pasado horrible, es una persona digna. Porque ahora Cristo lo redime con su sangre. ¿Qué perdió Mateo? ¿Qué perdió? Perdió unas finanzas seguras. Eso es lo que perdió. Perdió la seguridad de sus finanzas. ¿Pero qué encontró? Encontró a un proveedor diario. ¿Qué perdió Mateo? Perdió de estar sentado en el banco de los tributos públicos. Pero encontró a alguien que tenía que seguirlo todos los días, caminando por los montes y por los collados de Jerusalén. Al final de esto, encontró más cosas que las que perdió. No te sientas mal si pierdes tu trabajo. Recuerda, Dios es tu proveedor. Y dice que Él abrirá camino en el desierto. Y pondrá mesa en el desierto. Y Él aderezará tu mesa delante de tus trasquiladores. La casa de Mateo es una casa receptiva, donde Jesús va a defenderla. Donde Jesús va a defenderla. Si Él está ahí, ten tranquilidad, hermano. Ten tranquilidad. Al encontrar Mateo todas estas cosas, ¿sabe lo que tomó Mateo? Tomó su pluma años después y comienza a escribir uno de los evangelios, de los 4 evangelios. Ya no tomó el banco de los tributos públicos, nunca más Mateo se acerca. Pablo dice que él había alcanzado muchos logros en el fariseísmo, pero cuando conoció a Cristo, dice que todo aquello lo comparó y dice, todo aquello que alcancé, lo tengo por basura. Lo tengo como algo que no sirve, como un residuo. Con tal que alcancé y encontré a Cristo. Prosigo la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y es ahí donde ahora la casa de Mateo es una casa receptiva. ¿Tienes amistades? Las tienes. Hazlos que conozcan a Jesús. Las tienes. Que esta palabra te redarguya el corazón y te haga ver como Mateo, que hizo un banquete, gastó e invirtió sin calcular, con el único objetivo de que sus amigos, la compañía de publicanos, conociera de cerca a Jesús. Yo me imagino que esas personas, ese grupo de publicanos, se habrán sentido asombrados con la reacción de Cristo. Y una vez más decepcionados con la actuación de los escribas y de los fariseos.
Jesús no vino a tapar un hueco. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Hermanos, sigamos adelante, iglesia. Sigamos militando y marchando en este camino de la fe. Eso es la casa de Mateo. Esa es la casa de Leví. El recaudador de impuestos que ahora caminará kilómetros, caminos, calles con Jesús. Damos gracias a Dios y esperamos, hermanos, y vamos a darle gracias por medio de una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este tiempo y porque nos pusiste en el corazón, Señor, seguir viendo la casa de las personas que en la Biblia registran. Mateo no solamente abrió su corazón, sino que abrió su casa, una casa dispuesta, una casa de celebración, una casa de celebración, una casa donde compartió, invitó a gente, sin acepción de personas. Señor, en nuestros hogares debe de haber gozo, porque tú estás ahí. En nuestros hogares debe de haber celebración, porque tú estás ahí. En nuestros hogares debe de haber equidad, igualdad, porque tú estás ahí. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque así como Mateo perdió, pero también encontró, nuestras vidas también hemos dejado muchas cosas, pero hemos encontrado lo más valioso, la salvación. Por eso que te agradecemos, porque sabemos que tú no viniste a remendar una religión, sino a establecer una relación con el Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que gracias a Dios, que Dios los bendiga y espero que este estudio haya sido de mucha bendición para todos ustedes. También las prédicas se guardan en nuestro canal de YouTube y nos encuentran con M6M Chimbote. Ahí están siendo colgadas ya las prédicas en nuestro canal y ahí usted puede escoger de diferentes series, de diferentes prédicas, la casa que usted desee. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana nuevamente. Amén.